¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos un rato antes, un rato después de la cena, generalmente acá en mi taller, para, en fin, intercambiar opiniones, intercambiar anécdotas, experiencias, para hablar sobre cosas que nos apasionan. Nuestros oficios, las herramientas y cuestiones técnicas. Por sobre todas las cosas, profesamos el amor a la antigua escuela. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, al amigo Miguel, al amigo Leonardo, al amigo Cristino, al amigo Tito, Roberto, Juanqui, Juanpi, Nico, Adriano, Cristino, Edgardo. Bueno, estoy siendo ingrato con alguno que seguramente me estoy olvidando, pero bueno, por suerte cada vez somos más y estoy muy contento con eso. Para los nuevos amigos que se vienen acercando al fogón, les comento cómo es la mecánica, cómo es la dinámica. Generalmente se desarrolla un tema, dejan comentarios, opiniones, consultas, dudas, y en base a eso se generan nuevas charlitas. Bueno, la charlita de hoy, vamos a hablar un poco de anécdotas o de experiencias personales con los Fiat 600, dado que, bueno, como muchos saben, si bien no fue una de mis pasiones, pero tuve muchos, varios de ellos me ayudaron a llegar a cupés Torino que he tenido. Y todo esto nació en base al comentario que hice sobre esta llave, que es una herramienta original que venía en los Fiat 600, una llave de dos bocas de 17-13, que como dije, si busco acá tiene que haber 4 o 5, porque verdaderamente los Fiat 600 eran cosas que se compraban y vendían cotidianamente. Estoy hablando en la década del 90. Bueno, como todos saben, muchas de esas unidades se fueron en el plan canje, pero no era raro tener 2, 3 Fiat 600, ir armando a uno. La mecánica era comprar uno relativamente barato, hacerle las tareas que necesitaba para que ese auto adquiera mucho más valor, obviamente uno ahorrándose la mano de obra y algunos repuestos que obviamente iban quedando de algunas otras unidades. A veces era común comprar un Fiat 600 que el dueño anterior ya había comprado los repuestos, pero estaba juntando para la mano de obra. Entonces venían repuestos nuevos dentro de los fititos, alguna llave, alguna herramienta, alguna de las herramientas, no la cantidad que tengo, pero alguna de las llaves que tengo dando vueltas aparecían. Uno sacaba el asiento de atrás, generalmente iba la batería al lado del burro para evitar el recorrido. Originalmente la batería viene en la trompa, hay una especie de caja, ahí va la batería, y desde adelante van hacia atrás, obviamente, los dos cables, la masa y el positivo. ¿Qué pasaba? Esos cables envejecían, eran, no digo muchos metros, pero eran cables largos, caros. Y bueno, siempre se ponía la batería al lado del burro. Entonces, ¿qué pasaba? Uno ahorraba esos metros de cable y de paso estaba la batería sirviendo al burro al lado, prácticamente al lado. Lo que solíamos hacer, había una chapa que cubría al burro para que no pasen los sonidos del motor al interior del auto, y le hacíamos unos agujeros. Yo por ahí lo forraba en goma y por ahí pasaba los cables, dado que el motor cuando acelera tiene este movimiento y parece que no, pero el filo que podía quedar en la chapa de la que estamos hablando podía pelar algún cable y generar un accidente. Entonces, bueno, se trasladaba la batería atrás. Por eso llegamos a la raíz de lo que empecé a contar, que a veces se sacaban los asientos, a veces había que hacer algún parchecito, a veces había que sacar el asiento porque había que hacer alguna tarea de mantenimiento eléctrico, dado que en los Fiat 600, justo debajo del asiento de atrás, suben los cables de lo que sería el bulbo de stop, dado que ahí hay una T
que viene desde la bomba, un cañito de cobre, trayendo presión hidráulica, y desde esa T sale a cada una de las ruedas traseras. Obviamente, en el centro de esa T va el bulbo. Y de ahí salía para dentro del interior, para el interior del auto, quedando abajo del asiento. Entonces, por todos esos motivos, a veces se sacaba el asiento para revisar determinadas cuestiones y por ahí se encontraban cosas así, no es que se encontraban demasiadas herramientas, pero por ahí alguna quedaba dando vueltas. Tengo esta joyita, que hoy lo considero una joyita, hoy está considerada una joyita. Debe haber 2 más, 3 más de estos, que con los volantes. Estas eran todas modificaciones que se hacían en la década del 90, como dije. Esto hoy sería un sacrilegio haberlo sacado. El tablerito está funcionando en su totalidad, o sea, si yo acá pongo una tripa y la hago girar con una agujereadora, la aguja marca los cuenta kilómetros, o sea, esto está en su estado original. Esto pertenecía a un Fiat 600E, modelo 69. En el 70 ya venían los modelos R, que tenían algunas diferencias y venían con un poquito más de potencia. Pero bueno, ¿qué se hacía? ¿Por qué tengo este tablero? ¿Se sacaba el tablero y quedaba sin nada? ¿El auto quedaba en... No. Yo lo que hacía... bueno, las primeras veces no lo hice de esta manera, pero generalmente compraba en el aserradero una madera de una tabla de cedro y me daba a la tarea de armar un tablerito un poco más grande que ese, obviamente, porque lo que hacían todos era ponerle los 3 relojes, carga de batería, temperatura y presión de aceite, en una especie de consolita que venía para los 3 relojes, pero quedaba por allá abajo, al lado de la palanca de cambio, no me gustaba demasiado. Entonces lo que yo hacía, compraba, como dije, un poco de madera de cedro y trataba de imitar lo que era, llamémosle, para que se ubiquen, el tablero del Renault 11, por ejemplo, que venía la máscara así, envolvente hacia el volante, y ahí, bueno, le ponía velocímetro, le ponía amperímetro, voltímetro, presión de aceite, temperatura del agua, todos relojes Orland Rover que iba comprando de a poquito, pero he armado Fiat 600 con 5 o 6 relojes, sin exagerar y sin mentir. Parecía una nave espacial. De hecho, el Fiat 600 que yo tengo, que lo tengo parado en este momento, modelo 78, ya Fiat S, todavía tiene algunas cosas que le solía poner, las veo hoy en día y me parecen un poco ridículas, pero bueno, eran cosas que se hacían en aquel momento y llamaban la atención por ahí a los pibes, a los que andábamos en eso. Y créanme que en aquel momento tener hecha una modificación de esas en el auto incrementaba bastante el valor, dado que un Fiat 600 era un autito para el chico que recién empezaba, para la mujer que llevaba a los chicos al colegio, para hacer las compras. Yo, la verdad, tuve muy lindas experiencias. Eran autitos que se compraban los fines de semana. Ya lo he comentado en alguna que otra oportunidad en el canal, pero bueno, siempre hay algún amigo nuevo que se acerca y algún amigo que le gusta volver a escuchar la historia. Los fines de semana, sin importar mi estado civil, quizás en algún momento con alguna pareja, pero bueno, o solo, en lo que era la antigua Gaona y Santa Rosa, acá en Castelar, se hacía lo que llamábamos la feria. Cada uno iba con su cachivachito, lo estacionaba ahí, y bueno, éramos todos más o menos que estábamos con las mismas ideas. Algunos iban a vender, otros a comprar, otros a permutar. Y en fin, yo me pasaba recorriendo, cuando iba en dirección hacia un lado, miraba toda una fila, cuando volvía, miraba toda la otra, y alguna que otra vez, por no decir
casi todas las veces se terminaba de redondear un negocito que, nos seguime a mi casa, yo te sigo a la tuya, o pasame tu dirección. El teléfono antes era en muy menor escala, era todo ahí, y bueno, había esa libertad de poder decirle a algún extraño, seguime a mi casa que te lo compro. O sea, esa persona ya sabía que en mi casa estaba la plata para comprar el Fiat 600. No sé, pongámosle plata de hoy. Vamos a agarrar el auto más barato, no sé, 500.000 pesos. Bueno, el tipo sabía que en mi casa había 500.000 pesos. Cosa que si pasase hoy, estamos en problemas. Otra de las reformas que yo le hacía, por ejemplo, le cortaba el paragolpe trasero, que era muy largo. No lo dejaba cortito, como todos se imaginan, pero lo hacía que acompañe hasta donde comenzaban las luces traseras. Era una modificación que estaba linda porque Fiat 600, los paragolpes venían con todas esas defensas, que cromadas, y hoy en día, que hoy ya uno se volvió más purista, es un valor extra, pero en el momento no quedaban lindas. Y en el paragolpe delantero, le llamamos paragolpe porque es el nombre que tiene, pero es una hoja muy finita, y créanme que si alguna vez tuvieron algún toque de frente con un Fiat 600, eso no protege a nadie de nada. En un choque de frente, o sea, al chocar uno contra otro, lo que podría ayudar a bajar los daños de la situación es que la rueda de auxilio esté en el lugar que corresponde, dado que es lo único que le da un poco de solidez a esa parte del auto. Después, bueno, por ahí le sacábamos la parrillita que decía Fiat. Había unas parrillitas más chicas que, bueno, se solían colocar, quedaban bastante parecido a lo que alguna vez quisimos tener uno de la línea Abarth, que he visto que, bueno, hoy en día hay Fiat 600 que dan 160, 170 kilómetros, obviamente no con el motor original. Yo lo más jugado que hice, que hay un canal y yo lo estuve viendo desde los comienzos, desde que más o menos empezó el proyecto. Creo que el muchacho se hacía llamar el jefe o jefe, y armó un Fiat 600 con motor Fiat 1. Bueno, yo eso lo hice en una coupé de Carlo, pero con un motor Fiat 1100. Era el motor sacado del Fiat 128 de la línea vieja y colocado en una coupé de Carlo. La coupé de Carlo ya era un autito que me gustaba mucho más que el Fitito. Fue un trabajo bastante entretenido y bastante interesante, pero uno, 25, 26 años atrás, tenía otras ganas, otra voluntad, y era lindo renegar con eso. Si lo tengo que hacer hoy en día, la verdad, tengo muchas cosas dando vueltas que terminar, y es lo que hablaba con un cliente, porque me pregunta, ¿y tus máquinas y esto y lo otro? Por los cachivaches que uno tiene dando vueltas. Y le digo, yo cuando llego al taller, lo único que quiero hacer es sentarme, tomar unos mates, ordenar las herramientas y por ahí hacer una charlita como la que estoy haciendo en este momento. Pero bueno, ya tendría que tener andando, que si bien están en funcionamiento, pero ya tendría que tener lista el Daytona 400, la Honda 750. La verdad que hoy en día, si tengo que encarar un proyecto de, como le llaman ahora, el proyecto, o el swap, si tengo que encarar el swap de meter un motor de esos dentro de una coupé de Carlo, la verdad que no sé si me pongo a hacerlo. Bueno, estoy haciendo la TSX, que le saqué el motor diésel, y bueno, ya esa historia la conocen.
Y créanme que está costando bastante. Pero bueno, ahí ya hay otra pasión, hay otros sentimientos. Es una sociedad con un amigo. Cambia, cambia. Pero bueno, volviendo al tema. Este canal de este muchacho armó todo el Fiat 600 con motor Fiat 1 y verdaderamente le quedó algo picante. Cuando yo armé la coupé de Carlo, que creo que tengo alguna foto dando vuelta todavía, pero fotos en papel, ¿no? Yo le puse el motor 1100 del Fiat 128 antiguo con la caja de Carlo. Hice la modificación correspondiente para poner el burro, dado que bueno, el de Carlo todos sabemos que viene con Dynastar, o sea, el volante no tiene corona. Lo que tuve que hacer ahí fue un trabajo que me dio una mano el tornero del barrio, que fue adaptar el embrague del 128 a lo que es la caja del de Carlo, obviamente cambiando carcasas de la caja y buscando hasta que se logró hacer funcionar. El radiador lo llevé para adelante y por debajo del auto, que en aquella época recién se estaban empezando a ver los caños de polipropileno que hoy tanto conozco y tanto utilizo, los utilicé para llevar y traer agua. La cuestión es que con tanta agua dando vueltas, el auto estaba siempre frío y créanme que la segunda duraba una cuadra. Andaba muy bien, andaba muy lindo. El de Carlo, a diferencia del Fiat 600, no rompía manchones. La verdad que no he roto manchones de Carlo, ya sea con el motor este que les comento o con su motor original. El secreto era no matarlo en primera, porque obviamente no iba a salir pelando gomas, como decíamos antes, no iba a salir arando. Tiene todo el peso atrás, no va a salir arando. O sea, no había que matarlo de salida. Y cuando por ahí uno sentía que se movía un poquito la palanca de cambio, en algún cambio determinado, es porque ya se había cortado un bulón. Obviamente estaban los palieres girando fuera de centro y generaba un tembleque en la palanca de cambio. Que eso ya cuando uno obviamente se volvió mecánico y un poco más vaquiano en el tema, eran detalles que ya tenía en cuenta. Entonces se tiraba abajo, cambiaba o reemplazaba el bulón que se pudo haber salido y seguía andando perfectamente. El Fiat 600 sí, se cortaba manchones, cortaba palieres, todo era el armado. El armado, sí, generalmente cualquier pibe se tiraba abajo y en 10 minutos cambiaba el manchón del Fiat 600, pero llevaba resorte, seguros, arandelas de seguridad, bueno, los dados de la caja fundamentales. Yo he desarmado alguno que otro y he visto que no tenía un dado puesto, o sea, estaba trabajando con un dado. Parece que no, pero el perno del palier trabajaba en el aire y obviamente lo iba a cortar. Pero bueno, esa era una de las contras que tenía el Fiat 600, dado que para peor los repuestos de aquella época por ahí no eran tan fieles, no eran repuestos fieles que uno compraba y podía poner y estar tranquilo que eso iba a andar, dado que se rompían. Habían salido unos de los que llamaban de competición, que por ahí aguantaban un poco más, la verdad que aguantaban un poco más. Yo siempre llevaba, que lo he comentado alguna que otra vez, un manchón, un acople, una tuerca, la tuerca, el tuercón hexagonal de 32, cabeza 32. Llevaba alguno porque uno en la calle cambiando puede que se caiga. Llevaba el acople, el manchón, los 4 bulones de 8 por 1,25, los que todos llaman los bulones de 13. No eran bulones de 13, eran bulones cabeza 13. Y bueno, uno por ahí se podía tirar y hacer la reparación, pero llevaba chaveta, llevaba seguro, llevaba arandela, llevaba resorte, todo bien armado
no fallaba tanto. El tema es que ya estaba medio cascoteados, ya los pantógrafos por ahí no estaban en el lugar que correspondía, la alineación, la geometría del auto no era la que correspondía y obviamente se cortaban porque trabajaban mal. Pero bueno, tenía sus puntos flojos, sus puntos débiles. Yo tuve uno que fue era mi Fiat 600 y después tuve varios satélites que cambiaba, compraba y vendía y que me depositaban en las Coupé Torino que tuve. Siempre arrancaba de un ciclomotor que me dejaban en parte de pago de uno y lo cambiaba por una motoneta, ese ciclomotor, porque la mujer del hogar, sin ser machista ni nada, pero era lo que pasaba en aquel momento, la mujer del hogar no sabía usar la motoneta, le venía bien el ciclomotor, yo fanático bueno, ya conocen mi debilidad, la recibía, la mejoraba y no tardaba en venir alguien con un Fiat 600 que por ahí estaba flojo de aros, qué sé yo, y con la motoneta y alguna pequeña diferencia ya tenía el fitito. Entonces era una manera de reunirse con incrementar el capital, digamos. Después ese Fiat 600 ya con todas sus luces funcionando, con el burro hecho, el dínamo, todo más o menos puesto a punto. No tardaba en llegar algún muchachito que quería tener su primer auto, se iba y bueno, ya quedaba una platita, más algo que uno podía haber juntado y arrimábamos a las Coupé Torino, que están los que dicen que el Torino fue siempre caro y yo les puedo asegurar que hubo una época antes de que, o sea, el Torino fue un lujo en su momento. Cuando empezó a salir toda la camada de Coupé Fuego, que de hecho tengo una Coupé Fuego, hay videos, ya la voy a empezar a mostrar. Lo que pasa, bueno, estaba con un tema de papeles con mi hermana, pero ya la voy a empezar a mostrar. Ya voy a ser, soy el dueño, pero del 100% de la Coupé. Y ya cuando empezaron a salir esos autos, los Torino quedaron como medios relegados. Ha llegado a haber casos que los robaban para sacarle la caja, el diferencial y el carburador, o los carburadores en caso de ser una 380W, y la tiraban a Riachuelo. A mí me ha pasado de que me vendan la Coupé por decir, no tengo dónde guardarla, la verdad no tengo dónde pararla y la cochera me sale cara. Y yo la he cambiado por un Fiat 600 y un poco de plata. O sea, era un auto que tuvo su época de gloria, después medio pasó al olvido. Los pibes de aquella época apostaban a los Gol, a los 147, a los Fiat Uno. Habían empezado a venir allá por el 90, los Gol GTI. No, GTI fueron los que picaban, los picantes, ya con un motor Audi, creo que traían, o una cosa así, eran picantes. El Gol GTI era picante. Pero estaba el Gol GL, creo que era el primero, el cuadradito. Y todos se volcaban a ese. Y bueno, o al Fiat 1 o al 128, pero ya una onda más guiaba, una onda guiaba. Y que eran autos que habían quedado en la obsolescencia. Yo tengo la suerte de, llamémosle, de haberme podido reunir con los fierros que soñaba, que ambicionaba de chico, o no tan chico, ya adolescente. Lo que pasa que, por ejemplo, el caso del Daytona, un Daytona 400, que son motos quizás del 79, 80, eran 0 kilómetros, y hasta el 85 valían fortuna. Era como ahora ir a comprar, no se me ocurre, pero era como ir a buscar una Honda 900, una cosa así. Como la de mi amigo Jorgito, una RR 900, no saben lo picante que es esa moto. Pero bueno, entonces no se llegaba fácil, es la realidad. Yo puedo
hablar mucho sobre De Carlo, Fiat 600, Torino, Moto Puma, Vespa, Ciambretta, y ni hablar de los motores Minarelli o los motores Morini, que para mí es una pasión. La verdad que es una pasión. Fueron proyectos de Gustavo Morea y su gente, su equipo de trabajo en la fábrica Zanella, que de un motorcito de un caballo y medio como mucho, lo lograron llevar hasta 5 caballos y medio, mediante ensayo, ingeniería, experiencia, y la verdad que verdaderamente han quedado muy bien, desarrollando casi 80 kilómetros por hora estándar. Obviamente lo mío nunca fue la preparación, pero alguna que otra vez me he dado a la tarea de hacer algunos cálculos, de limar algún cilindro, de trabajar alguna tapa, y créanme que los resultados en lo que era el Eurocilindro de aquella época han sido buenos. Así que bueno, espero no haberlos aburrido. Cualquier duda, cualquier dato, cualquier recuerdo que les traiga esta charlita, dado que hay muchas personas de mi edad, muchos contemporáneos, muchos amigos que por ahí participaron de aquella época. Si la quieren dejar en los comentarios, si quieren contar su experiencia, bienvenida sea, y vamos a seguir desarrollando charlitas de este tipo. Y toda esta charla sobre mi paso por los Fiat 600 nació porque alguien vio una foto en el Instagram de y porque mostré la llave original Fiat. Porque, lo crean o no, hay mucho chico, mucho entusiasta, mucho chico joven que tiende a fanatizarse con estas cosas y con que pasen los años y tener alguna historia para contar. Lo lindo es que empiecen a escribir su historia con algo tan sano y tan bueno como las herramientas, los motores. Me hubiese gustado ser piloto de karting. Bueno, ya conocen esa historia, no se pudo. Pero bueno, con el paso de los años no me interesaba correrle a nadie, pero me interesaba que los autos que yo armaba o restauraba o mejoraba, o bueno, como se les llamaba en aquel momento, den lo que tenían que dar, y cuando ya daban y rendían como a mí me gustaba, me sentía satisfecho con mi tarea. Así que bueno, gente, les mando un saludo. Les agradezco que me hayan escuchado, si se quedaron hasta acá. Videíto de viernes, videíto de anécdotas personales. Podríamos agarrar un montón de herramientas que tengo ahí para hacer toma de contacto y descripción, pero bueno, preferí irme un poquito por esto, como para salir de lo común. Producto que, como dije, por una llave y un tablerito nació toda esta charla. Si la hubiese preparado un poquito mejor, tengo hasta carburadores, juntas, tapas de cilindro, alguna que otra quedó dando vueltas, de Fiat 600, dínamos, bueno, el alternador del S. Pero para resumir y cerrar, el Fiat 600S es otra cosa, es algo completamente distinto a los que por ahí veníamos del E y el R, que el R al lado del E era otra cosa completamente distinta. Les mando un saludo, los invito mañana. Tengo un par de videitos que si bien por ahí no dan para charlitas, pero ya para hablar un poco más de oficio y de herramientas. Hoy, anécdotas personales. Les mando un saludo.